Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan de Jesús Sandoval Pérez y en este video voy a mostrarles los tipos de movimientos que puede ejecutar el cuerpo humano en cuello, hombro, cadera, dorso, muñeca, codo, rodilla y tobillo. Espero y sea de su agrado. Muchas gracias. Flexión de cuello. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el cuello se lleva en dirección anterior caudal. Plano sagital, eje lateral-lateral, su arco de movimientos de 0 a 45 grados y músculo principal largo del cuello. Extensión de cuello. Es un movimiento en el cual la parte de posición anatómica donde el cuello se lleva en dirección posterior craneal. Plano sagital, eje lateral-lateral, su arco de movimientos de 0 a 45 grados y su músculo principal es el esplenio. Inclinación lateral, derecha o izquierda. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el cuello se lleva en dirección caudal lateral. Se observa en un plano coronal, eje anteroposterior, su arco de movimientos de 0 a 45 grados y su músculo principal es calenos. Rotación izquierda y derecha del cuello. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el cuello gira lateralmente hacia izquierda o derecha. Se observa en un plano transversal, eje longitudinal, su arco de movimientos de 0 a 60 grados y su músculo principal recto anterior mayor de la cabeza. Flexión de hombro. Es un movimiento en el cual parte de una posición anatómica donde el brazo se lleva en dirección anterior craneal. Plano sagital, eje lateral-lateral, su arco de movimiento de 0 a 180 grados, músculo principal deltoides, porción anterior. Extensión del hombro. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el brazo se lleva a dirección craneal posterior. Plano sagital, eje lateral-lateral, su arco de movimientos de 0 a 50 grados, su músculo principal deltoides, porción posterior. Abducción de hombro. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el brazo se lleva en dirección lateral craneal. Se observa en un plano coronal, eje anteroposterior, su arco de movimientos de 0 a 180 grados y su músculo principal deltoides, porción medial. Aducción de hombro. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el brazo se lleva en dirección craneocaudal. Se observa en un plano coronal, eje anteroposterior, su arco de movimientos de 180 a 0 grados y su músculo principal pectoral mayor. Rotación interna de hombro. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el brazo se lleva en dirección caudal posterior. Se observa en un plano transverso, eje longitudinal o craneocaudal, su arco de movimientos de 0 a 90 grados y músculo principal supraespinoso. Rotación externa del hombro. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el brazo se lleva en dirección cráneo-posterior. Se observa en un plano transverso, eje longitudinal, arco de movimientos de 0 a 90 grados y su músculo principal manguito rotador. Flexión de codo. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el codo se lleva en dirección anterior craneal. Se observa en un plano sagital, eje lateral-lateral, arco de movimiento de 0 a 150 grados y músculo principal bíceps braquial. Extensión de codo. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el codo se lleva en dirección anterior caudal. Se observa en un plano sagital, eje lateral-lateral, tiene un arco de movimiento de 150 a 0 grados y su músculo principal tríceps braquial. Supinación de antebrazo. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el antebrazo se lleva en dirección lateral.
Se observa en un plano transverso, eje longitudinal, tiene un arco de movimiento de 0 a 60 grados y su músculo principal supinado. Pronación del antebrazo. La mano gira medialmente con la palma apuntando a caudal. Eje transverso, plano transverso, su arco de movimiento es de 0 a 90 grados y su músculo principal pronador redondo. Flexión de muñeca es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la muñeca se lleva en dirección craneal posterior. Se observa en un plano sagital, eje lateral-lateral, un arco de movimiento de 0 a 80 grados y un músculo principal palmar mayor. Extensión de muñeca, movimiento en igual parte de posición anatómica donde la muñeca se lleva en dirección caudal. Se observa en un plano sagital, eje lateral-lateral, tiene un arco de movimiento de 0 a 70 grados, músculo principal lumbricales. Desviación radial de la muñeca. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la muñeca se lleva en dirección lateral. Se observa en un plano transverso, eje longitudinal, un arco de movimiento de 0 a 20 grados y músculo principal braquiorradial. Desviación cubital. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la muñeca se lleva en dirección medial. Se observa en un plano transversal, en un eje longitudinal, tiene un arco de movimiento de 0 a 30 grados y músculo principal flexor cubital. Posición del pulgar. Es un movimiento en el cual el dedo se lleva a dirección medial craneal. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral-lateral, tiene un arco de movimiento de 0 a 50 grados y su músculo principal oponente del pulgar. Reposición del pulgar. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el dedo se lleva a dirección laterocaudal. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral-lateral, un arco de movimiento de 50 a 0 grados y músculo principal eminencia tenar. Flexión interfalángica. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el dedo se lleva en dirección medial. Se observa en un plano sagital, eje lateral-lateral, arco de movimiento de 0 a 90 grados y músculo principal flexor corto del pulgar. Aducción del pulgar. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el dedo se lleva a dirección medial. Se observa en un plano transversal, eje longitudinal, un arco de movimiento de 60 a 0 grados, músculo principal, extensor corto del pulgar. Flexión metacarpofalángica del dedo índice, movimiento en el cual se lleva el dedo a dirección craneal. Se observa en un plano sagital, eje lateral-lateral, arco de movimiento de 0 a 90 grados, músculo principal, flexor largo profundo común de los dedos. Extensión metacarpofalángica del dedo índice, movimiento hacia dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral-lateral, tiene un arco de movimiento de 0 a 45 grados, músculo principal, extensor largo del dedo índice. Flexión interfalángica proximal del dedo índice. El movimiento se hace cuando el segmento va hacia la parte palmar. Se observa en un plano sagital, eje lateral-lateral, arco de movimiento de 0 a 100 grados, músculo principal superficial de los dedos. Extensión interfalángica proximal del dedo índice. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, eje lateral-lateral, arco de movimiento de 100 a 0 grados, músculo principal, extensor superficial de los dedos.
Flexión interfalángica distal del dedo índice. Esto se hace el movimiento cuando el segmento va hacia la parte palmar. Se observa en un plano sagital, eje lateral, arco de movimiento de 0 a 90 grados, músculo principal, flexor profundo de los dedos. Extensión interfalángica distal del dedo índice. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, arco de movimiento de 90 a 0 grados, músculo principal, extensor profundo de los dedos. Flexión metacarpofalángica del dedo medio. Esto se hace cuando el movimiento va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, un arco de movimiento de 0 a 90 grados, su músculo principal, flexión superficial de los dedos. Extensión metacarpofalángica del dedo medio. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, en un arco de movimiento de 0 a 45 grados, su músculo principal, extensor largo del dedo medio. Flexión interfalángica proximal del dedo medio. Esto se hace cuando el movimiento va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, un arco de movimiento de 0 a 100 grados, y su músculo principal, flexor profundo de los dedos. Extensión interfalángica proximal del dedo medio. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 100 a 0 grados y su músculo principal, extensor superficial de los dedos. Flexión interfalángica distal del dedo medio. Esto se hace cuando el movimiento va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, un arco de movimiento de 0 a 90 grados, su músculo principal, flexor superficial de los dedos. Extensión interfalángica distal del dedo medio. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 90 a 0 grados, su músculo principal, extensor superficial de los dedos. Flexión metacarpofalángica del dedo anular. El movimiento se hace cuando va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, eje lateral, un arco de movimiento de 0 a 90 grados, su músculo principal, flexor superficial de los dedos. Extensión metacarpofalángica del dedo anular. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 0 a 45 grados. Su músculo principal es extensor largo del dedo anular. Flexión interfalángica proximal del dedo anular. Esto se hace cuando el movimiento va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, un arco de movimiento de 0 a 100 grados, su músculo principal superficial de los dedos. Extensión interfalángica proximal del dedo anular. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 100 a 0 grados, su músculo principal, extensor superficial de los dedos. Flexión interfalángica distal del dedo anular. Esto hace cuando el movimiento va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, un arco de movimiento de 0 a 90 grados, su músculo principal, flexor superficial de los dedos.
Extensión interfalángica distal del dedo anular. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, un arco de movimiento de 90 a 0 grados y el músculo principal, extensor profundo de los dedos. Flexión metacarpofalángica del dedo meñique. Esto hace cuando el movimiento va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 0 a 90 grados. Su músculo principal es el flexor superficial de los dedos. Extensión metacarpofalángica del dedo meñique. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 0 a 45 grados. Músculo principal, extensor largo del meñique. Flexión interfalángica proximal del dedo meñique. Esto hace cuando el movimiento va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 0 a 100 grados y su músculo principal, flexor superficial de los dedos. Extensión interfalángica proximal del dedo meñique. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 100 a 0 grados y su músculo principal, extensor largo del meñique. Flexión interfalángica distal del dedo meñique. Esto hace cuando el movimiento va hacia la parte palmar del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, tiene un arco de movimiento de 0 a 90 grados. Su músculo principal, flexor superficial de los dedos. Extensión interfalángica distal del dedo meñique. El movimiento va hacia la parte dorsal del segmento. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, un arco de movimiento de 90 a 0 grados y su músculo principal, extensor de los dedos. Flexión dorsolumbar. El movimiento parte de una posición anatómica donde la columna o el tronco se lleva a dirección anterior caudal. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, arco de movimiento de 0 a 45 grados, el músculo principal, psoas ilíaco. Extensión dorsolumbar. El movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la columna o el tronco se lleva en dirección posterior caudal. Se observa en un plano sagital, eje lateral, un arco de movimiento de 0 a 45 grados, su músculo principal, multífidos. Inclinación derecha-izquierda dorsolumbar. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la columna se lleva en dirección caudal, lateral. Se observa en un plano coronal, en un eje anteroposterior, tiene un arco de movimiento de 0 a 35 grados y su músculo principal, cuadrado lumbar. Rotación derecha-izquierda dorsolumbar. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la columna se lleva a dirección posterior o gira a lateral. Se observa en un plano transversal, eje longitudinal o craneocaudal, arco de movimiento de 0 a 45 grados y músculo principal, rotadores dorsales y lumbares. Flexión de cadera. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la cadera se lleva en dirección craneal anterior. Se observa en un plano sagital, eje lateral, arco de movimiento de 0 a 120 grados, músculo principal, psoas mayor. Extensión de cadera. Es el movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la cadera se lleva en dirección craneal posterior. Se observa en un plano sagital, en un eje lateral, arco de movimiento de 0 a 30 grados, músculo principal, glúteo mayor.
Abducción de cadera. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la cadera se lleva en dirección lateral craneal. Se observa en un plano coronal en un eje anteroposterior. Arco de movimiento de 0 a 45 grados. Músculo principal, glúteo medio. Abducción de cadera. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la cadera se lleva en dirección lateral medial. Se observa en un plano coronal en un eje anteroposterior. Arco de movimiento de 45 a 0 grados. Músculo principal, aductores. Rotación interna de cadera. El movimiento se lleva en sedestación o bipedestación, donde la cadera se lleva en dirección a medial. Se observa en un plano transversal en un eje longitudinal, craneocaudal o anteroposterior. Arco de movimiento de 0 a 45 grados. Músculo principal, tensor de la fascia lata. Rotación externa de cadera. Es un movimiento en el cual parte en sedestación, donde la cadera se lleva en dirección lateral. Se observa en un plano transversal en un eje longitudinal o anteroposterior. Arco de movimiento de 0 a 45 grados. Músculo principal, piriforme. Flexión de rodilla. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la rodilla se lleva en dirección craneal posterior. Se observa en un plano sagital, eje lateral. Arco de movimiento de 0 a 135 grados. Músculo principal, isquiotibiales. Extensión de la rodilla. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde la rodilla se lleva en dirección caudal anterior. Se observa en un plano sagital en un eje lateral. Arco de movimiento de 135 grados a 0 grados. Músculo principal, cuádriceps. Plantiflexión del tobillo. Es un movimiento en el cual el tobillo se lleva a dirección caudal. Se observa en un plano sagital en un eje lateral. Arco de movimiento de 0 a 45 grados. Músculo principal, tríceps sural. Dorsiflexión del tobillo. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el tobillo se lleva en dirección craneal. Se observa en un plano sagital en un eje lateral. Arco de movimiento de 0 a 20 grados. Músculo principal, tibial anterior. Versión del tobillo. Es un movimiento en el cual es parte de posición anatómica donde el tobillo se lleva a dirección medial. Se observa en un plano transversal en un eje longitudinal o craneocaudal. Arco de movimiento de 0 a 30 grados. Músculo principal, tibial anterior y posterior. Eversión del tobillo. Es un movimiento en el cual parte de posición anatómica donde el tobillo se lleva a dirección lateral. Se observa en un plano transversal en un eje longitudinal un arco de movimiento de 0 a 20 grados. Músculo principal, peroneos.